Pero ya ahorita ya empezó la emisión en directo, entonces podemos decir son las 9:03. Bueno, ya pueden activar las cámaras. Ahora sí creo que estamos en directo. Hay un pequeño tiempo de ajuste, pero sí está funcionando. Entonces podemos comenzar. Buenos días, Albita. Buenas, por favor, Buenos abran sus días. cámaras y saludamos. Bienvenidas a todos y todas a este foro Colombia sin transgénicos, al que nos están acompañando hoy pues Germán Vélez del grupo Semillas, Diego Chihuachi de la corporación Custodios de Semillas, Danilo Gómez se me olvidó, pues de la Red de Semillas Libres de Colombia también, y Alba Portillo, coordinadora de la Red de Guardianes de Semillas de Vida a nivel nacional. Entonces quería que Albita nos diera unas palabras de bienvenida también, y para poder entonces dar paso al foro. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a los ponentes que hoy nos acompañan, que además de compartir este camino, sabemos que lo hacen con mucho compromiso y entrega, y que buscamos conservar la biodiversidad, conservar la vida, y creo que esto es muy importante. Les agradecemos de antemano, igual a los compañeros socios de la Red de Guardianes de Semillas de Vida, que cada año nos hemos propuesto en realizar un test a nuestras semillas inicialmente, pero también a otras semillas para descartar la contaminación transgénica en maíces criollos. Entonces, en esta tarea, que la hemos asumido cada año, y desde la red, pues todos los maíces que se distribuyen, se dinamizan mediante el centro de semillas, tienen esta prueba. Creemos que es muy importante, ya que en el país no tenemos esa certeza, ¿no?, de que no esté contaminado, y en el caso de la red, desde el 2020 que viene realizando estos test, nos damos cuenta que efectivamente hay flujo de genes y los maíces criollos están en grave riesgo porque están contaminados. Para ello le agradecemos mucho a Danilo, que nos acompaña también para contarnos de una nueva técnica. Bueno, no es nueva la técnica, pero sí en el tema de que también la estamos aplicando a los maíces, para mirar cómo se altera también su sistema. Y Diego, que también ha promovido la realización de las muestras en el país, y que pues ahora también está preparando la NIC. Creemos que es muy importante que nos articulemos todos en este proceso, y que nos cuenten de manera técnica, para que todos tengamos esos fundamentos. En el caso de explicar a otros el por qué lo hacemos, tengamos esos fundamentos. Igualmente a Germán, sabemos de su trabajo histórico en defensa de las semillas, y que nos cuente de primera mano cómo está este contexto a nivel nacional. Sabemos que el tema de semillas está en agenda, y sobre todo la postura de la entrada de maíces transgénicos en el país. Entonces, sin más, les agradezco y dar la apertura para que se realice. Al final de las tres ponencias vamos a exponer los resultados de las pruebas, de las 102 pruebas que se realizaron. Entonces ya les contaremos cómo nos. La idea de hacerlo público es, como todos los años, nos gusta que este proceso, más allá de que sirva o no para realizar acciones jurídicas, es sobre todo para tomar acciones en caso de que estén contaminados, acciones prontas para parar un poco la contaminación. Entonces, muchísimas gracias, y dejo a Cintia que continúe. Bueno, muchas gracias, Albita. Seguimos aquí tratando de adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Si les iba a comentar, esta transmisión se está haciendo en directo por YouTube. Tal vez hay algunos problemas de rapidez o cosas así, pero sin embargo ustedes pueden, si tienen la oportunidad, dejarnos comentarios
a ver si, para saber si todo está funcionando bien, y también si cuando ya tengan dudas e inquietudes a las personas que nos están viendo a través del enlace de YouTube. Quiero entonces darle la palabra, agradecerle a Diego que está aquí presente para que comience con su presentación, y pues lo dejo hablar directamente a él. Bueno, Diego, ya estamos listos contigo. Aquí tenemos tu presentación, Diego. Listo. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí, compañeros? Sí, sí, acá te escuchamos bien. Perfecto, entonces, buenos días a todos los participantes, a los demás ponentes. Germán, buenos días, qué gusto encontrarnos por acá. Alba, Cintia, hombre, Danilo, todos compañeros de camino. La idea, digamos, alegría, es, voy a compartirles, digamos, muy brevemente un poco la historia de estos muestreos y el fundamento, que es un fundamento muy sencillo y que es replicable y que así lo ha mostrado, digamos, la experiencia y el tiempo. Entonces, sin más, digamos, nosotros estamos, digamos, en un país donde hay alrededor de 100.000 hectáreas de maíz transgénico sembrado. Sin embargo, no hay una normatividad clara que muestre y permita hacer una trazabilidad a esos tipos de cultivos, cuyas implicaciones negativas pues ya ha sido, digamos, ampliamente difundido. Cuando nos, junto con la Alianza de Semillas, estábamos preguntando, no existía una metodología para poder determinar de manera autónoma y a bajo costo dónde estaba ese tipo de cultivos, ¿cierto? Teníamos información de referencia y se habían ido haciendo unos mapas, ¿cierto? Unos mapas de dónde están eventualmente dónde están esos cultivos de maíz transgénico. En ese entonces cruzábamos los sitios donde están esos puntos rojos, donde están, digamos, la mayor presencia de transgénicos, y los puntos amarillos donde hay mayor diversidad de maíces criollos. Me falta acá, digamos, Nariño, ¿no? Acá ya empieza a aparecer. Y en ese entonces, digamos, en Nariño no había cultivos de maíz transgénico. Creo que formalmente aún todavía no están sembrados maíces transgénicos. Y hacer estudios donde muestran que hay un flujo de genes entre maíces transgénicos hacia maíces nativos y criollos. Nosotros dijimos, bueno, nosotros debemos ser capaces de hacer esos muestreos. Y también porque vimos que la contaminación transgénica que se demostraron en estos dos estudios que les mostraba acá, uno realizado en ese entonces por Corpoica y otro por la Universidad Nacional, no generó ningún efecto. No generó ningún efecto. Porque cuando uno, digamos, se va y después le entrega un papel, como que no interioriza, digamos, la gravedad, y sobre todo no quedó con la capacidad de hacerlo autónomamente. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, si hay contaminación transgénica en Colombia, si hay unos efectos, digamos, reconocidos negativos, hombre, intentemos nosotros mismos hacer esas pruebas. Y es cuando empieza el primer muestreo de contaminación que se hizo en el municipio de Río Sucio, Resguardo de Cañamomo y Loma Prieta. El primer muestreo que se hizo allá en 2013. En ese entonces fue, digamos, todo un suceso
recuerdo que nos llegaron correos desde Brasil diciendo que para que eso lo que iba a hacer era, mejor dicho, Si se escucha, hubo mucha crítica, ¿sí? Y no será porque, digamos, se avanzó de pronto más arriba, en ese muestreo, para ensayar, ¿no? Los resultados de ese primer muestreo, que ella se haga arriba, ¿verdad? digamos, se les puso un manto de duda, digamos, porque era la primera vez y pues nosotros lo estábamos haciendo en ese entonces acompañados por la Universidad Minuto de Dios y también, digamos, haciendo todo el tema de la trazabilidad con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y nos salieron unos resultados pues que son de interés del resguardo allá de Cañamó, pero lo importante es que eso desencadenó, digamos, algunos de cómo hacíamos la trazabilidad, porque también se enviaban contramuestras a ICA, se hicieron, digamos, muestreos de semillas y de hojas, todos los protocolos para tomar la muestra con cadena de frío, mirando cómo es que se hacen las pruebas, las tirillas. Fue algo muy interesante que me parece que es el elemento más importante de los muestreos y es el fortalecimiento que hace a nivel organizativo. Porque a veces este tema de los transgénicos es algo como tan etéreo que uno no lo puede ver, que ve uno fotos de unas raticas que están allá pues deformadas por el consumo de maíces genéticamente modificados, pero este tema de los muestreos nos permite darnos cuenta que lo tenemos hasta en las orejas, ¿sí? Que los tenemos ahí en el granero que está cerca a la casa, que lo está entregando a través de semilla certificada, todo lo que nos ha permitido ver estos muestreos. Entonces, estas eran las primeras actas que hacíamos y también identificando deformaciones. Esa planta de maíz ahí que presenta una deformación que no es usual. A raíz de eso, yo pienso que es como una gotica que cayó en un estanque que estaba quieto y nos permitió visitar varios lugares acompañando, digamos, esos muestreos, y la mayoría de los lugares donde fuimos a compartir y a aprender con ellos cómo se realizan estos muestreos, la mayoría de esos lugares nunca nos volvieron a invitar, o sea que la tarea se hizo bien. Muestreos por su propia cuenta. Esto fue en Necoclí, cuando estuvimos allá la primera vez con ustedes, en Guachavés, en La Unión. Recuerdo esto que hicimos allá en el Ecovida, cuando estuvimos con Germán en Medellín, allá en Oía. Acá, digamos, hay un muestreo en Pescador, Nariño, en Quindamó. Eso nos permitió decir, como reconsiderar sobre la evolución de los cultivos transgénicos o de esa contaminación. Encontramos bastantes resultados positivos, en los semillas certificadas que distribuye el ICA, y eso nos alertó mucho, ¿no? Y nos llevó a decir, bueno, ¿cuáles resguardos pueden estar, digamos, más sensibles o con mayor, digamos, probabilidad de encontrar cultivos transgénicos cerca y de haber contaminación? Después de, digamos, de analizar esa información, ¿cierto? De analizar esos puntos en relación con las áreas de los resguardos. Acá en la zona café está el resguardo de San Andrés de Sotavento y los puntos rojos son las zonas de cultivos de maíz transgénico. Entonces se priorizó y se hizo un convenio, ¿cierto? Se hizo un trabajo para muestrear en 4 resguardos donde se, digamos, con mayor probabilidad de estar contaminados. Y en esos muestreos, digamos, se pudo verificar. Esto es en el resguardo Coconuco de Paletará, ¿no? Este es en el resguardo de Triunfo Cristal Páez, allá en el Valle del Cauca. Se pudo verificar esto, que digamos es lo más importante, y con esto yo voy cerrando para explicar un poco en qué consiste la técnica. A través de semilla certificada por el ICA, que dice que no es transgénica, se estaba dando, digamos, que esas semillas tenían transgénicos.
Y es muy grave porque significa que la contaminación se está distribuyendo más de lo que nosotros pensábamos. Todos esos resultados, ¿no? Todos esos resultados lo que nos permitió hacer es armar como un expediente dado, digamos, al Consejo Superior del Sistema de Innovación Agropecuaria, el SNIA, que se crea a partir de los acuerdos de paz, que desvirtúa el espíritu de los acuerdos, pero que es lo que hay hoy y hay que incidir. Digamos, en los más altos niveles, uno de los acuerdos de la minga indígena fue justamente este tema de los transgénicos, que el Estado debía apropiar recursos para investigar los efectos potenciales negativos a ¿no? Producto de los muestreos. Pero entonces, ¿en qué consisten los muestreos como tal? Los muestreos se basan, ahí están viendo la pantalla. Compañeros, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, Danilo, está la pantalla. Entonces, consiste a nivel de proteínas, donde unas tirillas que se llaman inmunostrip, que tienen, digamos, diferentes referencias para poder, digamos, identificar los contenidos de diferentes eventos transgénicos. Es muy sencillo, parece una prueba de embarazo, donde usted da un buffer, ¿cierto? Que es este buffer, el SBO4, y lo prepara a una concentración que puede diferir si es para semilla o si es para hoja. Mueve la muestra, permite, digamos, que disuelva y pone la muestra aquí, en un tubo de tender. La tirilla le va a mostrar primero una línea de control, donde le va a decir si está, digamos, buena, está vigente, y le van a aparecer los resultados acá. De esta tirilla, estos son los resultados, ¿sí? Que muestra que la primera línea es CRI1AB y CRI1AC, y la de abajo es Roundup Ready. Entonces, ¿qué es lo que nos está permitiendo estas tirillas? A un costo muy bajo, ¿sí? Porque el costo del kit completo son como, yo creo que 600.000, 700.000 pesos debe estar hoy, 50 tirillas junto con su buffer, y nos permite descartar, digamos, posible contaminación. Hay un porcentaje de falsos positivos y falsos negativos, pues porque, digamos, esto es una muestra, una técnica que no es tan exacta como, digamos, una PCR, pero esta tirilla y esta metodología es la que es aceptada por las instituciones competentes, por ejemplo, de ahí, digamos, la importancia de los resultados de estos muestreos, porque son resultados generados con dineros estatales, con metodologías, una situación que es ineludible. Todo esto nosotros lo que creemos es que va a generar que se haga, digamos, una confirmación con otras técnicas de laboratorio más sencillas, y aquí pase por alto algo muy importante, que se trabajo el muestreo de contaminación transgénica, donde, digamos, bajo la coordinación del Grupo Semillas, la campaña Semillas de Identidad, de la Fundación Suisei y las organizaciones que hacen parte de la red de semillas libres, pues crearon semillas de diferentes territorios. Entonces, para finalizar, yo creo, digamos, compañeros, luego de 7 años de ver cómo se ha ido evolucionando este tema de los muestreos, pues hay un evidente cambio en la percepción respecto a la utilidad de los muestreos transgénicos. Yo creo que ya debemos ir como por 1.500 tirillas y vamos a afirmar, identificar en dónde está esa contaminación, hacerle seguimiento, digamos, a esas deformaciones
Y esto lo que ha permitido es un empoderamiento, digamos, y para que se haga una frente a los cultivos transgénicos. Ahora, nosotros hemos hecho unos pilotos donde con el uso de WAPs, que son los mismos drones, y cámaras multiespectrales para el monitoreo de cultivos transgénicos, pueden presentar unos resultados. Les voy a mostrar muy brevemente eso, permítanme. Y mientras tanto, podríamos ir digamos algunas de las preguntas mientras yo voy buscando aquí un archivo clave pequeñito que Bájale el sonido. Sí, Danilo, perdón, Diego, estamos viendo la pantalla. Bien. Uh-huh. No sé si digamos queremos avanzar ahí en el diálogo y recibiendo algunas de las observaciones, inquietudes si las hay, para cerrar digamos con este documento que estoy buscando. Acá ya lo encontré. Sí, aló. Esto es digamos lo último que quería contarles y es, a nosotros digamos nos esta inquietud. Sí, está un poquito lenta la conexión, pedimos disculpas. Nos quedó esta inquietud porque fue algo que se hizo en campo. Tomamos, digamos, unas muestras transgénico, digamos, en un cultivo, digamos, comercial. Tomamos una muestra de maíz que ya sabíamos que no era transgénico. Se le hizo la contramuestra y efectivamente dio negativo, ¿sí? Y se hizo un sobrevuelo con un dron. Y lo que es que los cultivos de maíz transgénico difieren de los maíz transgénicos. Y eso, digamos, a nivel de datos, pues también está claro. ¿Sí? Esta es, digamos, la refractancia del maíz criollo. Miren hacia dónde está. Y esta es la de un maíz transgénico. Mirenlo ahí. Espera un momentico. Mirenlo acá. ¿Qué permite esto? Que estos son, complementa, digamos, los muestreos, costo que puede abarcar mucha más área, ¿no? En un menor tiempo porque digamos, los costos de desplazamiento, muchas cosas se reducen. ¿No? Entonces, para nosotros, digamos, estos muestreos nos han interrogantes, que son los que se presentan ahí, digamos, o nos llaman, nos invitan, porque en este tema yo creo que es un tejido donde cada uno va aportando como un granito de arena. Nos llaman a decir, cambiar con mayor atención, mayor cuidado, ¿cierto? Mayor humildad, la manera como le estamos haciendo frente a un fenómeno. Lo controlábamos con algunas acciones, digamos, necesarias, positivas, pero que a nivel biológico, el fenómeno de la contaminación transgénica, necesitamos encontrarle, digamos, y los muestreos son un primer paso. Está el negativo, dónde está esa enfermedad, pero para cómo vamos a empezar a hacer contaminación, a empezar a hacer eso son preguntas que quedan, digamos, para el análisis, para la reflexión. Muchas gracias, Alba, muchas gracias a los compañeros de la red de Guardianes de Semillas de Vida por sostener, digamos, con disciplina, digamos, este ejercicio, por cuidar nuestros maíces y por compartir sus semillas. Muchas gracias a todos.
Cuidemos este patrimonio que es nuestras variedades, nuestros ecotipos, nuestro maíz. Somos gente de maíz. Esta es una fotografía de los maíces colombianos, relaciones humanas de trabajo ininterrumpido. Esto es lo que está en riesgo con la contaminación transgénica. Diego, ¿no se alcanza a ver la foto de los maíces? Muchas gracias, Diego, y esperamos a Cintia que nos regale las preguntas. Por ahora no han aparecido preguntas, dame un segundito, pues ahí nos están saludando desde distintas partes, desde Honduras incluso, nos están saludando Corporredes, desde Llorente Tumaco, desde Genoy. Les pedimos mil disculpas a todas y todos porque no nos habíamos dado cuenta que había un segundo micrófono abierto. Qué pena con ustedes. Aquí estamos aprendiendo de todo un poquito. Este año ha sido un buen aprendizaje. Entonces, pues no han aparecido preguntas. Podemos seguir entonces con el siguiente expositor. Albita, ¿me ayudas un poquito con la...? Vale. Pues vamos a seguir entonces con con Danilo Gómez, si estás listo, Danilo, para que mientras tanto tenemos que organizar una cosita con la presentación de Germán Vélez. Bueno, parece que Cintia tiene unos problemas de conexión. En este momento yo no puedo ver las preguntas, entonces lo que les pediría es que Diego tiene que salir. Estamos esperando a que Cintia nos dé luz para poder responder las preguntas. Entonces les pido un minutico. Me cambió no, mejor no. Me desconectó. Cerrar. Aló, es que tenemos problemas con la conexión de internet también acá, qué pena. No sé si me escuchan. Aló. Igual, Albita, yo voy a estar acá conectado. Voy a ir siguiendo, digamos, la transmisión, pero entonces va a estar manejando, no en el computador. Vale, Diego, muchísimas gracias, te agradecemos enormemente por toda esa información, por el conocimiento. Sabemos que somos compañeros de camino y que es muy necesario fundamentar muy bien este conocimiento. Han ido creciendo, lo que nos muestra en esta consolidación de la presentación, los muestreos, y al mismo tiempo también ha sido simultáneo, ha ido creciendo el riesgo. Y por esa razón creo que es muy importante que muchas más organizaciones, muchas más redes también asumamos pues esta responsabilidad que al final no tendríamos que hacerlo nosotros como sociedad civil. Sin embargo, mientras se puede incidir en otros campos, es necesario hacerlo. Al parecer no hay preguntas y te agradecemos pues si todavía vas a seguir la transmisión. Entonces, seguimos con... Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo para todos y voy a seguir acá escuchando atento. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Entonces, está Danilo. Sí. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Tengo una duda con mi micrófono. ¿Sí me escucha, Danilo? ¿Me escuchan? Sí. A mí es a la que no me escucha escuchan. bien. Sí. Hola, Cinti, ¿nos estás escuchando? Sí, pero no sé qué pasa con el micrófono. Yo escucho, pero no. Creo que no nos escucha. Está Cintia. Yo sí escucho. Te escuchamos bien. Dale. Vale. Entonces te presento, Danilo nos ha estado acompañando también como parte de la red de guardianes de semillas, pero también de otros procesos, que ha venido fundamentando una técnica que es bien interesante, que es la cromatografía. Nos permite de igual manera medir ciertos equilibrios de la semilla. Entonces, es muy importante. Hay un micrófono abierto que les agradezco cerrar.
es muy importante como ir avanzando en buscar otras alternativas para poder hacer este tipo de análisis y al mismo tiempo tomar correctivos, ¿no? Entonces, esto que para muchos es nuevo, a pesar que la técnica puede ser muy vieja, pero para muchos es nuevo el tema de la cromatografía, está Danilo para que nos cuente. Hemos venido haciendo un poco en simultaneidad tanto las pruebas inmunostrip desde creo 3 años, y si Danilo me corrige, y la cromatografía para ir creando patrones de reconocimiento de los transgénicos. Entonces, Danilo hoy nos va a contar un poco qué es la técnica y cómo se ha ido avanzando, y los resultados de los cromas nos tienen que dar chance de aquí a unos 8 días, que esperamos que también los vamos a socializar. Entonces, sin más, le doy la palabra a Danilo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Albita, Cintia, a todos los compañeros y compañeras de la Red de Guardianes, a Diego, a Germán, a Gloria por estar aquí. Agradecerles profundamente pues por seguir generando estos espacios y por todo este trabajo de tantos años, como lo decía Diego, por poder proteger esas generaciones, ese trabajo de la humanidad, y que pues, ha desarrollado en esa expresión tan grande de las variedades y de las razas y de todas las plantas que tenemos en esta parte del mundo y que debemos proteger, y que en eso se ha centrado pues el trabajo que hemos hecho estos últimos años en involucrar las comunidades, que se hagan parte y que se apoderen de estos procesos tan interesantes y tan importantes para la conservación de los maíces y para la protección de la contaminación transgénica en ese patrimonio tan grande. Bueno, voy a compartirles una pequeña presentación sobre qué es el método de la cromatografía, cómo se ha ido desarrollando. Me confirman si ahí se está viendo. Aún no, Dani, esperemos un momentico a ver si de pronto es. Listo, creo que ahí se está. Sí, ahí está bien. Sí, ya. Listo, entonces esto es un poco de la historia de la cromatografía. Este es Theodor Schwinn, un botánico biólogo ruso que por allá en la época, en 1800, le dio por ponerse a separar los compuestos de las sabias y a pensar una forma de cómo separar compuestos de muchas plantas y analizar en qué estaban estos compuestos. Esto es como la historia, bueno, lo que hemos visto pues todos en los colegios, en las universidades. Diego, yo te escucho, hola. ¿Me escuchan? Sí, Daniel. De pronto es problema de la señal de Diego, pero te estamos. Como algo que hemos visto todos en los colegios, escuelas, un poco de ensayos sobre cromatografía en los laboratorios, con tinta de lapicero. Es algo pues, muy gráficamente muy bonito, visualmente. Y bueno, este es como el método en sí que se usa, ya que hay muchos métodos de cromatografía. Se trabaja sobre cromatografía en papel, ¿cierto? Y esta es la cromatografía ascendente, que es sobre una tirita de papel, y que pues también muchos la podemos haber hecho en los laboratorios, en el colegio, en la escuela. Pero pues que para hacer los análisis se usa en una superficie circular. Que son unos papeles filtros que están hechos a base de semillas de algodón y que pues, representan una filtración y puede separar las mezclas de una muestra. Esto es el matrimonio Colisco y Línico, una pareja de científicos biodinámicos que empezaron a dar trabajo que ellos han desarrollado, porque en esto miramos pues como una gran base para poder entender cómo se pueden analizar los compuestos de una muestra a través de estos análisis. Otro trabajo muy importante de Schwinn y bueno, todo el movimiento biodinámico, la cristalización sensible, las manifestaciones energéticas pueden afectar
los alimentos, incluso pues las semillas. Ahí lo estamos viendo, pues se hace una cristalización sensible en el cultivo de plantas y los alimentos, pero que es una gran muestra. Vamos a hacer como unos ensayos sobre cromatografía, análisis capilar del licolisco, con un método de laboratorio pues muy sencillo. Se analizaba pues compuestos como la remolacha y se empezaron a la remolacha. Y este desarrollo de estos investigadores pues ya empezamos a analizar como tal los suelos. Empezaron a preguntarse pues estos padres de la antroposofía sobre la salud del suelo. Entonces llega Pfeiffer y publica pues después de muchos años de investigación este libro tan importante y que nos da pues la primera base científica para hablar sobre cromatografía. Cromatográfico ya desarrollado, esto es un análisis cualitativo, diferente pues a los análisis cuantitativos que puede generar pues como un laboratorio, y que lo interesante de esto pues es que es por medio de un patrón visual en el que podemos pues entender cómo se manifiestan el mundo físico, químico, muestra. Particularmente pues se ha usado mucho en suelos, pero pues la intención de esto es poder seguir avanzando en este trabajo tan bonito de poder ver cómo están nuestras semillas. Bueno, así vamos viendo pues cómo son los cromatogramas. Ahí tenemos unas muestras de minerales. Más cromatogramas. Todo esto ha sido desarrollo con las comunidades. Y llegamos a este punto pues en el que podemos ver y podemos entender, y esto es lo que hemos querido llegar pues con todos estos años pues de desarrollo de este método, es lo que nos explicaba ahorita Albita, nos contaba, es el desarrollo de unos patrones cromatográficos para las semillas. Ya tenemos unos patrones desarrollados para el tema de suelos, ahí entonces estamos viendo cómo estos cromatogramas pues, nos dan un indicio de que hay una mala actividad sobre este suelo, hay una estructura reducida, poco trabajada, y acá podemos ver pues cómo se desarrollan estos patrones por medio de esto. Podemos empezar a avanzar sobre otros patrones, ya un suelo menos afectado, pero igualmente pues afectado. Y visualmente podemos entender pues como cada uno de los anillos que hay. Lo interesante de esto, que nos estamos analizando, sea un suelo o una semilla, pues tiene una relación muy importante, ¿cierto? Desde el mundo físico, desde el mundo químico, biológico. En las semillas pues estaríamos hablando de los nutrientes que tienen esas semillas, de las reservas de nutrientes, de minerales. Aquí podemos ver cómo en un suelo entonces ya empieza a haber una actividad biológica microbiana mucho más desarrollada, y esto que incide pues en el estado del suelo. Y este es finalmente pues un patrón muy importante que nos habla sobre la evolución de la materia orgánica en el suelo, y cómo esto pues se puede ver por medio de unas formas, unos patrones y unos colores muy importantes, y que simplemente visualmente lo podemos ver muy sencillo, pues cómo se altera ese proceso de evolución, y cómo pues nosotros desde el trabajo humano podemos incidir directamente sobre esa transformación de la materia orgánica. Entonces lo importante de esto es que podemos ver que la cromatografía nos enseña pues, y nos da una herramienta pues, muy importante para ver la transformación de cualquier componente, ¿cierto? Y pues lo hemos venido trabajando sobre suelos, pero también nos hemos enfocado pues, últimamente sobre los alimentos y las semillas. Y ha sido muy importante pues, porque hemos encontrado una gran afectación que generan la aplicación de
de algunos productos sobre los alimentos, las plantas y las semillas. Entonces, nos hemos centrado pues, en los transgénicos, sobre cómo algunos, principalmente algunos productos herbicidas, afectan la estructura de las semillas. Y lo vamos a ver acá. Esto es una semilla de moringa, ¿cierto? A la izquierda pues vemos una moringa tratada pues con el paquete tecnológico, y a la derecha una semilla de moringa. Entonces, esto es el principal patrón al que hemos querido llegar pues, en el desarrollo de estos análisis, de poder ver cómo se afecta la estructura de una semilla, cómo se afecta la calidad, cómo se afecta los nutrientes, cómo se afecta toda su composición en base pues, a la aplicación de ciertos productos, y que pues, en Colombia se tiene desgraciadamente pues una cultura demasiados agroquímicos, y bueno, estamos pasando precisamente hace unos días de la conmemoración del 3 de diciembre, el día del uso de los agrotóxicos, y seguimos en esta lucha por desarrollar una alimentación y una propuesta diferente en la que no se apliquen y que no se utilicen sobre esta imagen, que es muy diciente, ¿cierto? La imagen negro intenso en uno de sus anillos, en el segundo anillo, lo voy a intentar señalar con el cursor. Este anillo nos muestra pues, cómo este color representa una afectación por herbicidas, ¿cierto? En la aplicación de herbicidas o de plaguicidas en estos cultivos. Y esto mismo pues, lo podemos ver ya en las semillas. Este ya es un análisis de una semilla de soya, pues que esta es una imagen que nos compartieron los compañeros de Europa, de 3 tipos de soyas. Esta soya pues es una soya en buen estado, ¿cierto? Entonces, pues desde el centro hasta el borde del cromatograma se ve que se diseminan los diferentes componentes pues, de la semilla. Aquí vemos una soya 990, y esta última pues, es una soya modificada genéticamente para ser resistente a la aplicación del herbicida Roundup Ready, que es una pues, de las semillas pues, como estrellas de esas empresas multinacionales que promueven el uso de transgénicos. La soya, pues todos sabemos que es como de los principales cultivos transgénicos en el mundo, y que pues aquí en Colombia se están empezando a implementar también estos cultivos de soya en los llanos, en algunas partes de La Guajira. Se han hecho varios pilotos, y que, bueno, pues estamos alertas frente a esta situación, de cómo, pues por un lado, se genera pues una afectación a los ecosistemas, al suelo, a toda la naturaleza, por la aplicación de estos productos, por el uso de estas tecnologías, la afectación obviamente pues a las personas, a las comunidades que están viviendo pues en estas zonas. Y pues ya tenemos ese ejemplo de Argentina, ¿cierto? De esa región que se llama la Nación de la Soya, pues que es una frontera compartida entre Brasil y estos otros países de Argentina, y que pues es preocupante que Colombia pueda llegar a estos niveles, aunque ya tenemos pues, niveles grandísimos de aplicación de herbicidas. Pues Colombia es como de los países en el mundo que más usa el herbicida glifosato, pues por el tema del manejo de cultivos ilícitos. Y por otro lado, pues la afectación que estamos viendo pues a los alimentos, ¿cierto? Porque desgraciadamente pues esta imagen que estamos viendo ahí de estos 3 análisis, pues desgraciadamente la soya Roundup es la que está llegando pues como a las comunidades más vulnerables, vía por ejemplo en Colombia vía Bienestarina, que es un alimento que se lleva pues a las comunidades en situaciones de hambre y de pobreza, y que pues la soya buena pues no se está distribuyendo, no se está produciendo, lastimosamente pues solo algunos pequeños campesinos, algunas comunidades siguen cultivando soya, o no solamente el caso de la soya, sino el maíz, pues también para autoconsumo, y un maíz que sea
agroecológico, sin aplicación de estos pesticidas. Entonces, la cromatografía, pues, nos enseña cosas muy primero, pues, sobre cómo se afecta, pues, podríamos decirlo que molecularmente, la estructura, pues, de una semilla, pero segundo, pues, nos habla de cómo todo este paquete de tecnología que, pues, está pensada para alimentar a la creciente población mundial, pues nos genera una afectación gravísima sobre la salud de las personas. Bueno, aquí seguimos viendo, pues, cómo se desarrollan los patrones de la cromatografía. Este es un tema, pues, como para debatir, para compartir. Ha sido un tema, pues, de analizar, de investigar, de seguir creyendo en este método, y la red de guardianes y muchas organizaciones acá en el país se han sumado a creer en este método como una propuesta alternativa para analizar los suelos, para analizar las semillas, y que lo importante de este método es que es un método desarrollado por las comunidades y con las comunidades. Para mí esto es lo más valioso de este método, al igual que las pruebas de Immunostreet, que se han llevado, pues, de manera paralela con los análisis cromatográficos de maíces. Es una muestra, es un análisis que se desarrolla con las comunidades y que las comunidades mismas lo desarrollan y lo promueven, y eso es lo más importante, ¿cierto? Porque esto nos va a permitir el control sobre nuestros mismos datos, sobre nuestras mismas cifras, y no vamos a estar dependiendo de externos que, pues, en final son los que nos pueden complicar un poco el asunto, y ya lo estamos viendo, pues, aquí en Colombia con todo este tema de los transgénicos. Yo dejaría ahí, dejaremos este espacio, pues, para las preguntas o al final. No sé qué me dicen Albita, Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Danilo, por esa ilustración tan completa, y sabemos que para muchos hay una interferencia, Glorita, en tu micrófono. Gracias. Entonces, agradecerte por la información, por tu conocimiento y por la experiencia, y en este momento estoy revisando a ver si es posible que también tú nos acompañes más adelante, porque no contamos con preguntas. Seguramente después del panel completo de nuestros expositores vamos a abrir ese espacio. Entonces les pedimos el favor de que si tienen inquietudes nos las hagan conocer por el canal de YouTube. Por otro lado, queríamos agradecerte obviamente tu participación, y darle paso a Germán, que también nos ha acompañado en este proceso de muchos años, que somos compañeros de camino. Le agradecemos también su disposición, su trabajo y todo el esfuerzo que se ha realizado en función de conservar tanto las semillas, pero también de mantener un derecho sobre ellas como bienes comunes. Entonces, muchas gracias, Germán, y te damos la bienvenida. Tienes los micrófonos. Gloria va a ser quien va a proyectar tu presentación. Entonces, bueno, ya vamos a tener ahí tu presentación. Mientras tanto, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días para Albita, Cintia, Gloria, Diego, Danilo y a todos los participantes en esta reunión. Pues muchas gracias por la invitación, y bueno, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes, sobre todo porque sabemos de ese trabajo tan importante que están realizando las organizaciones indígenas, campesinas y otras organizaciones de la red de semillas y circuitos de comunidades y pueblos que están en la defensa de la semilla, de la soberanía alimentaria, de los bienes comunes. La idea un poco de esta charla
es presentarles un poco el contexto en el cual estamos ahora en el debate en Colombia, ¿cierto? Y en el mundo, porque pues este tema está pues en vigencia en todo el debate de la defensa de las semillas desde hace muchos años. Y a partir de ahí pues vamos a mirar qué es lo que está pasando ahora, pues, o los caminos que tenemos ahora sobre cómo enfrentar todo este tema de los transgénicos. Les voy a hablar un poco sobre el estado digamos, del debate en Colombia, pero más que todo de cómo ahora pues con el proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso para prohibir las semillas transgénicas, un poco mirar en qué escenario nos estamos moviendo y cuáles son los retos y desafíos que tenemos hacia el futuro. Bueno, no sé si ponemos la presentación, o voy a intentar por última vez a ver si me deja ponerla, o si no, pues no me está dejando, pero bueno, si podemos poner la presentación y, dile que en YouTube se puede, y ahí vamos conversando. Que por YouTube se va a ver. Alguien que le diga a Germán. Hola, Germán. El problema de que no se... Ya se está viendo. No la vamos a ver por el Meet, la presentación, porque no se deja presentar, pero en el canal de YouTube sí la están viendo. Entonces, tú puedes seguir en tu pantalla. Bueno. En el canal Sí, de YouTube. yo puedo seguir aquí en mi pantalla. Entonces, perfecto. Ustedes saben que pues desde el año, desde hace varios años se ha intentado hacer un proyecto de reforma constitucional alrededor de este tema de los transgénicos. El año pasado se presentó en el Congreso, pues no alcanzó a tener los dos debates que necesitaba en esa legislatura, pero se logró hacer una política donde participaron más de 22, 23 organizaciones y personas de las redes y de las organizaciones sociales y locales alrededor para la defensa de este proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 80. Este artículo habla pues de regular el acceso de los recursos genéticos y la utilización de acuerdo a la ley internacional, y allí se le adicionó un párrafo que dice que el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas queda prohibido. Ha sido presentado por el representante Juan Carlos Lozada, pues como les decía, no fue posible presentarlo, aprobarlo el año pasado, pero se volvió a presentar en esta legislatura. Se logró que pasara en un primer debate en la comisión primera de la Cámara, y en el segundo debate pues se interrumpió el proceso porque hubo una presencia de COVID en el Congreso, entraron en histeria el Congreso, cerraron las sesiones presenciales. La dificultad que tiene este tipo de proyectos es que por ser una reforma constitucional requiere 8 debates en 2 legislaturas. Entonces en este semestre tenía que haber pasado 2 debates en la Cámara, 2 debates en el Senado. Esto no es posible, ya se va a acabar la legislatura, entonces definitivamente el proyecto no va a ser posible, pero desde el representante y desde las redes de semillas hemos hablado pues de la necesidad o la posibilidad de que este proceso no culmina aquí, porque la idea es seguir insistiendo en acción pues jurídica. Ante todo esto tenemos que hacernos varias preguntas. Pues por un lado, pues si existen otras, si esta es la alternativa
jurídica más viable y necesaria que tenemos para proteger, protegernos de los impactos de los transgénicos. También tenemos que mirar qué estrategias son las que están utilizando los que promueven que este tipo de iniciativas sean retiradas o no avancen. Y también tenemos que mirar cuáles son las estrategias y acciones de las organizaciones sociales y locales para respaldar este proyecto de reforma. También debemos preguntarnos si es que debemos poner todas nuestras fuerzas y energías en el ámbito jurídico o qué otras estrategias también debemos combinar y accionar, ¿cierto? Y también pues tenemos que plantearnos desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las redes, qué es lo que tenemos que hacer o qué podemos hacer para defender la semilla frente a los transgénicos, dando una mirada mucho más integral que el tema jurídico. Entonces, uno de los aprendizajes que hemos tenido sobre este proceso desde el año pasado y ahora es que pues aquí pues ya están sobre la mesa gran parte del escenario, de los argumentos que plantea la industria y otros sectores que promueven esta tecnología, y también cómo podemos contraargumentar y posicionar pues todas esas otras evidencias científicas independientes y los argumentos que tienen las comunidades y los pueblos frente a esta afectación de los transgénicos, ¿cierto? Entonces, debate del Congreso, pues allí hubo una presión muy fuerte, una intervención muy fuerte de la industria semillera y de la institucionalidad, también Agrosavia y los sectores académicos, algunos sectores de la academia y científicos de Colombia muy reconocidos, le solicitaron al Congreso de la República no aprobar este acto legislativo, ¿cierto? Entonces mandaron conceptos y cartas donde allí plantearon cuáles son los argumentos por qué no se deben aprobar los transgénicos. Yo creo que es muy importante que los miremos, porque allí tenemos que mirar entonces cómo vamos a responder a ese tipo de argumentos. Entonces ellos plantean que en el mundo, después de 25 años de tener transgénicos, no existe ninguna evidencia de afectaciones sobre el ambiente, la biodiversidad, la producción y la salud humana. Prohibir las semillas transgénicas va en contra de la Constitución, que limitaría y rezagaría el desarrollo agropecuario, la investigación, la innovación científica y tecnológica, que se afectaría el uso de la biodiversidad. Incluso se atreven a decir, sin ningún argumento, que el flujo genético entre el maíz y maíces criollos ha aumentado la variabilidad genética y la diversidad de maíz, y que es posible controlar la contaminación con refugios y prácticas de manejo de los cultivos. Y dicen que es posible hacer una coexistencia entre los transgénicos y no transgénicos y que nunca se afectarían mutuamente. También plantean que el país dejaría de ser competitivo en el sector agrícola y se frenaría la inversión de los proyectos productivos de gran alcance si se impediría los transgénicos, y que también estaría en riesgo la seguridad alimentaria del país y se limitaría su potencial agrícola para convertirse en la despensa de alimentos y de materias primas. O sea, según esa mirada, pues prácticamente colapsaría prácticamente el país, la seguridad y la soberanía alimentaria nacional con este tipo de proyectos. Entonces también dicen que los cultivos transgénicos en Colombia han permitido incrementar la productividad nacional, que hay mayor rentabilidad para los agricultores, prácticamente que se lograría con estas nuevas tecnologías poder llevar de maíz y adicional con estas nuevas tecnologías.
También hablan de que, por ejemplo, que el arroz dorado, que contiene un alto contenido de vitamina A, ha permitido combatir pues, problemas de la ceguera, y que estas tecnologías, especialmente las nuevas tecnologías de edición genética, pues son las alternativas para solucionar estos problemas que tiene la agricultura. Todos estos argumentos se han basado especialmente en un estudio que sacó recientemente, en este año, un estudio que fue financiado por Agrobio. Ustedes saben que Agrobio es la institución conformada por la industria biotecnológica, y entonces en esto hacen un análisis de las bondades que ha tenido el maíz y el algodón transgénico en los últimos 15 años en el país, donde pues ellos vuelven, insisten que no existen evidencias sobre los impactos en el ambiente y la salud, que estos cultivos de maíz y algodón han tenido mayor rentabilidad, productividad, rendimiento, que han tenido menor costo y mayores ingresos para los agricultores, reducido el uso de pesticidas, los cultivos BT y de herbicidas, los cultivos tolerantes a herbicidas, y que ha disminuido incluso el consumo de combustibles fósiles y el consumo de agua. Entonces, todos estos argumentos no tienen los sustentos científicos o los respaldos que muestren qué estudios se hicieron en el país durante 15 años para hacer este tipo de aseveraciones, porque contradicen en gran medida los resultados que hemos visto de afectaciones que ya hemos visto tanto del algodón como del maíz en los últimos años. En este contexto, pues se habla todo este problema de los transgénicos, que contradicen pues todos estos argumentos que plantea la industria y los supuestos científicos en Colombia que dicen que todo esto ha sido una maravilla. Entonces, bueno, todos sabemos que hoy en día solo hay 4 cultivos transgénicos a gran escala a nivel comercial: el maíz, la soya, el algodón y la canola, y que solo hay 2 tipos de eventos transgénicos a nivel comercial, que son los cultivos tolerantes a herbicidas, los BT, y que prácticamente el 95% de todos los transgénicos solo se siembran en 7 países, ¿cierto? Estados Unidos, el 40% del área mundial, Brasil el 26% y Argentina el 12%. En estos 3 países tienen el 80% de los transgénicos, ¿cierto? Entonces, allí es muy importante que miremos eso, si esto verdaderamente ha sido una solución para el problema alimentario mundial y dónde está el problema. Y sabemos que todas esas tecnologías están controladas solamente por no más de 10 empresas, controlan el 80%, y de estas 3 empresas, Bayer, Monsanto, DuPont, Dow y Chen China y Syngenta, esas 3 controlan más del 50%. Entonces, miremos así rápidamente algunos de los argumentos que plantean el gremio de Ecosemillas y los científicos, algunos científicos dicen que los resultados de bioseguridad muestran que no hay mayor riesgo para el medio ambiente de comparación con los cultivos convencionales, ¿cierto? Entonces, en muchas partes del mundo, sobre todo en los países del Cono Sur, que es donde se ha trasladado en gran medida el problema de los transgénicos, especialmente hemos visto el impacto ambiental, socioeconómico y en la salud y en los agroecosistemas y sobre todo en las poblaciones de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, de estos impactos que ha tenido pues, en estos países, ¿cierto? Sabemos que en el solo Cono Sur pues se siembran más de 82 millones de hectáreas de soya y maíz transgénico, ¿cierto? En Brasil 53 millones de hectáreas, en Argentina 24 millones. Entonces ahí vemos la dimensión de este problema. Pero también hemos visto cómo también hay una gran prohibición de cultivos transgénicos en muchas partes del mundo. Hay varios países como la Unión Europea, que ha declarado moratorias totales o parciales
en aplicación del principio de precaución, pues la entrada de transgénicos ha sido limitada pues en gran medida en estos países, pero en América Latina también. Hay países que lo han incluido en su constitución, como Ecuador, o incluso ahorita Perú recientemente amplió la moratoria de cultivos transgénicos por 15 años. Y en Colombia, pues todos conocemos los resguardos indígenas que del 2009, el resguardo Zenú, el de Cañamomo, y también pues recientemente el municipio de San Lorenzo, que es una acción muy importante y valiente que también ha liderado en gran medida pues la red de guardianes de semillas y después de muchas comunidades en la región que están haciendo este tipo de acciones que son muy importantes en toda la estrategia integral de la defensa de las semillas. Por el otro lado, esto Acosemillas y los científicos hablan de que el flujo de genes ocurre naturalmente entre diferentes cultivos y es considerado un motor de la evolución de las especies porque trae consigo un incremento de la variabilidad genética y de la biodiversidad. Y dice que es posible llevar la contaminación mediante estos refugios y control de la siembra. Y desde Acosemillas resaltamos la importancia de la coexistencia entre sistemas de producción y este sistema no riñe con los otros. Entonces, pues todos sabemos que un país megadiverso como Colombia, donde pues somos centro de genética, y una vez sean liberados al ambiente, ¿cierto? Porque hay muchas formas de contaminación, no solamente es por el viento, ¿cierto? Por los insectos, el sistema de semillas comerciales que ya circula sin ningún control, ¿cierto? Y especialmente también por lo importante a todas las regiones del país y mucha de esa contaminación allá por esa vía o por lo incluso. Entonces todos conocemos estos pruebas que ya se han hecho desde la red de semilla, hicieron en la UNIC y en Antioquia, pues Danilo y todas las otras organizaciones pues han hecho también muchas pruebas frente a los maíces. De esto no voy a hablar porque, bueno, ahorita más adelante nos van a hablar de las pruebas que se han hecho en Nariño ahora recientemente, pero podemos resaltar que incluso de las pruebas que ha hecho la red de semillas libres y la UNI, pues se han encontrado pues semillas de maíces certificados ya contaminados, pero también algunas variedades criollas. Uno de los argumentos centrales de la industria y de quien promueve esta tecnología es que dicen que estos cultivos son más amigables con el ambiente y que han disminuido pues el uso de pesticidas, pero hay muchos estudios y evidencias que muestran, por ejemplo, que entre el año 74 y 2014 el aumento del glifosato es más de 300 veces y desde el 95, ¿cierto? Que fue cuando iniciaron los transgénicos, hasta el 14 se aumentó más de 15 veces el uso de glifosato. Entonces, argumento no es posible sostenerlo frente a ese tema. Igualmente con el tema de la emergencia de nuevas malezas o supermalezas, en Estados Unidos ya se han detectado más de 40 malezas resistentes al glifosato. En Argentina, por ejemplo, se han reportado más de 216 casos de resistencia de malezas, como el sorgo Alepo, pero en Estados Unidos un problema gigantesco es el amaranto palmeri, una especie, un pariente silvestre de nuestro amaranto ancestral, ¿cierto? Pero esto ha llevado a que hayan tenido que utilizarse otros tóxicos, herbicidas más tóxicos, como el glufosinato de amonio, las auxinas, el 2,4-D y dicamba. Ahorita hay eventos de soya y maíz transgénico que tienen hasta 8 y 10 eventos de BT, pero también de varios herbicidas. Por el otro lado, pues tenemos que mirar cuando estos Agrobio y Acosemillas plantean que estos cultivos han sido una maravilla, pues tenemos que ver qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el algodón, que sabemos que ya las plagas, o sea, los cultivos BT no han funcionado en Colombia del algodón porque las plagas del lepidóptero han adquirido resistencia.
los agricultores tienen que utilizar insecticidas convencionales luego de que ya no funcionan. También la toxina BT ha afectado a otros insectos benéficos o efectos residuales del suelo y el agua. Por ejemplo, en la altillanura, ya muchos pequeños agricultores, los poquitos que quedan, que muchos, por ejemplo, han visto cómo se han afectado con el maíz transgénico, las abejas que tienen en estas regiones, ¿cierto? Pero por el otro lado, pues ya no funcionan. Se llegó en el 2011 a sembrar hasta 50.000 hectáreas, pero el año pasado solo se sembraron un poco más de 12.000 hectáreas, ¿cierto? Porque los agricultores pues tuvieron grandes pérdidas y ya no quieren saber de esta tecnología, ¿cierto? Entonces, por el otro lado, pues los agricultores, cuando tuvieron todas esas pérdidas, hicieron reclamos al ICA y a las empresas, y sencillamente ellos dijeron: no, esto fue un problema no de las semillas, sino que ustedes no se utilizaron bien la tecnología, y porque fueron problemas climáticos. Para el caso del maíz, pues es un tema también muy crítico, que se aprobó en el 2007, llegó a haber más o menos 100.000 hectáreas en el 2016, pero ya el área, pues según el ICA y las mismas empresas, dicen que ha disminuido un poco hasta tener el año pasado 88.000 hectáreas, donde se siembran principalmente en el Meta, más del 30% de esta área. El Tolima, Córdoba y Valle del Cauca, pues son zonas también de amplia difusión y crecimiento de esta tecnología, pero finalmente, pues en gran medida la altillanura se pone como el nuevo frente de desarrollo de este paquete tecnológico, donde pues se siembran más de 30.000 hectáreas, pero también pues se plantea que en un futuro, pues sobre todo la soya va a ser el modelo extrapolado pues de Brasil y Argentina como un plan de acción, pero todavía no les ha funcionado o no han encontrado pues la tecnología adecuada. Con relación pues para contradecir pues todo esto que dice la industria, que ha sido una maravilla, ya hay muchas evidencias en varias regiones del país del fracaso de estas tecnologías, como el caso del Tolima en el 2014 y en el Huila, en Campo Alegre, en el 2016, donde los agricultores perdieron dentro de la cosecha, y también cuando fueron a reclamarle al ICA y a las empresas, dijeron los mismos argumentos: es que ustedes no utilizan bien la tecnología, o fue un problema de sequía o climático que afectó, pero eso no tiene que ver nada con la tecnología, ¿sí? Lado, pues la industria plantea dentro de sus argumentos que estas semillas tienen mayor producto para agricultores y menos costos de producción y facilidad de manejo. Pero cuando uno mira todo este concepto de la productividad, esta productividad no depende de un gen o de unos pocos genes, ¿cierto? O sea, en este momento en el mundo no hay ninguna semilla que se haya desarrollado para que sea más productiva. Perdemos la resistencia de herbicidas, por lo menos a nivel comercial, porque la productividad depende de muchos factores que interactúan en un proceso. Es introducir genes de tolerancia a herbicidas y BT en unas variedades que son previamente más productivas. Entonces, sencillamente, ellos la presentan como de alta productividad, modificada genéticamente, pero en realidad lo que le interesa a la industria es digamos, la incorporación del gen de tolerancias a herbicidas y a BT. Por el otro lado, pues ellos dicen que esto ha permitido enfrentar el cambio climático, que la aparición de nuevas plagas y enfermedades y recurrencia de sequías e inundaciones. Este mismo argumento lo podemos aplicar para el cambio climático, porque un gen no tiene que ver con las alteraciones o modificaciones de resistencia a la sequía,
¿cierto? Porque allí también interactúa tanto el genoma de la planta como la interacción externa de las condiciones ambientales del organismo y del manejo, ¿cierto? No sé si ustedes vieron que recientemente en Argentina se aprobó el primer trigo transgénico resistente a la sequía, ¿cierto? Pero en realidad este trigo tiene además es la resistencia al glufosinato de amonio, ¿cierto? Y eso es verdaderamente lo que le interesa a la industria, no la parte de ser adaptado a la sequía. Entonces, porque en realidad hay mucha resistencia en el mundo, no solamente al trigo transgénico, sino sobre todo al glufosinato de amonio, que es incluso 5 o 10 veces mucho más tóxico que el glifosato. Por el otro lado, pues ellos dicen que no hay ninguna prueba de que haya afectaciones de los transgénicos en la salud humana, ¿cierto? Y que son equivalentes a los hechos con otros métodos convencionales. Pero en realidad, primero no se han hecho los estudios completos de la salud, ¿cierto? De toda la cadena agroalimentaria, y sobre todo estudios independientes, pero también cuando miramos los efectos en la salud, tenemos que mirar sobre todo el paquete tecnológico asociado a la tecnología, que es especialmente lo que nos interesa evaluar, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en América Latina, con todas las evidencias y afectaciones en la salud de las comunidades por el uso intensivo del glifosato y de otros agrotóxicos asociados a los transgénicos, donde ya hay muchos estudios y evidencias que muestran de que pueden causar cáncer, malformaciones congénitas, enfermedades. Por el otro lado, pues sabemos la exposición de los trabajadores y de los pueblos y comunidades de miles, ¿cierto? Y todo lo alimentaria. En Brasil, por ejemplo, han encontrado una presencia muy fuerte de glifosato en la leche de madres lactantes en las zonas donde está pues todas estas tecnologías. Pues están todas esas demandas que ya sabemos que tiene Monsanto y Bayer pues por el tema del glifosato, que muchas de esas, varias de ellas ya se han ganado y que vienen en curso más de 18.000 juicios pues, que están en curso sobre los efectos. Por el otro lado, pues tenemos que tener claro que en Colombia tenemos 386.000 hectáreas de maíz en general, ¿cierto? De las cuales hay 174.000 de maíz tradicional y 212.000 de maíz tecnificado, ¿cierto? Pero tenemos que tener presente de los productores de maíz son pequeños, menores de 10 hectáreas, que esto genera más de 390.000 familias y más de 126.000 empleos. Pero si miramos lo que hay de transgénicos, vemos que de esas 386.000, solo hay 85.000, como dicen ellos, que esta tecnología ya se ha masificado y que hay muchos agricultores con esta tecnología. Solo el 14% maíz transgénico y solo el 21% de los maíz transgénico. O sea que en realidad, pero el problema grave es que a pesar de que todavía el área no es masiva como en Argentina o en Brasil, muchos daños por el tema de la contaminación específicamente, y además uno ve que en realidad son muy pocos los pequeños agricultores que adoptan esta tecnología. Pues esto es de grandes y medianos agricultores, pues tienen así como las redes de semillas, tienen una posición de rechazo y resistencia a esta tecnología. Entonces la pregunta de fondo que hay que hacerle a AgroBio y a Cosemillas es, bueno, si estas tecnologías fueran tan buenas, ¿por qué en realidad todavía no han logrado posicionar y haber llevado a que la mayoría de los agricultores de maíz hayan sembrado maíz transgénico, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos que mirar que actualmente importadas de maíz y soya, ¿cierto? Principalmente para el consumo nacional, ¿cierto? Y esto ha pasado después de los tratados de libre comercio que
Colombia se vio obligada pues, a importar casi todo el maíz y la soya y otros cultivos. Nosotros estamos importando más del 95% de la soya y el 85% del maíz, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que como se han empezado a eliminar todos los aranceles a la importación de estos productos, entonces llegan al país a menor precio, un colapso o pérdida de la producción, la ruina a los pequeños agricultores especialmente. Finalmente, vamos a hacer frente a estas tecnologías desde las organizaciones de la sociedad civil y frente a estas tecnologías. ¿Cierto? Por un lado, es mi integralidad de estrategia, porque no hay una estrategia que nos va a solucionar este problema. Yo creo que para mí la más importante es lo que vienen haciendo las organizaciones locales por todo el país, que es el proceso de la recuperación, conservación y defensa de semillas y de sus sistemas tradicionales, los intercambios, los trueques, la movilización social, los territorios, la declaratoria de territorios libres de transgénicos, las alianzas entre consumidores, ONGs, academia, medios de las leyes de semillas y transgénicos y de cómo podemos incidir en la integridad de estos aspectos. Entonces, ahí hay una multiplicidad de acciones que tenemos que exigir al Estado que haga. Que en aplicación del principio de precaución se prohíban los transgénicos, por eso este acto legislativo va en esa dirección, que los estudios de bioseguridad sean completos, independientes, no manipulados y llevados por la industria, que se deben derogar estas leyes de semillas y bioseguridad que no han permitido proteger pues estos bienes comunes, que se debe detener la importación de alimentos y reemplazarla por la producción local con enfoque agroecológico, que se debe renegociar pues, todos los tratados de libre comercio y que imponen pues, todas estas leyes de semillas y transgénicos, que los programas de fomento agrícola y ayuda alimentaria no incluyan los transgénicos, y que se debe reconocer ese derecho, declarar los territorios libres de transgénicos, ¿cierto? Porque si vemos como, por ejemplo, ahorita que el municipio de San Lorenzo se declaró libre de transgénicos y Ecosemillas y Agrobio, pues demandaron al municipio, pues tenemos que mirar cómo enfrentar o defender la posibilidad de los ciudadanos a tomar decisiones que nos permitan protegernos cuando vemos que las condiciones que tenemos no son posibles. Entonces, por eso tenemos que finalmente integrar todas estas acciones locales con todas estas acciones de resistencia, movilización, desobediencia, articulación entre los procesos y no generar expectativas en que un acto jurídico como prohibir los transgénicos a través de una ley o de una prohibición en la Constitución en la que nos va a resolver el problema. Sí nos sirve porque es un elemento integral de todo lo otro, pero tenemos que, sobre todo, esta pelea la tenemos que ganar desde lo local, desde cómo defender las semillas, pero sobre todo de cómo articularnos con todos los otros procesos que verdaderamente nos permitan hacer esa defensa integral. Bueno, yo terminaría ahí, muchas gracias y espero pues que haya servido pues un poco pues esto para el debate que podamos tener. Muchas gracias. Germán, muchísimas gracias por toda esta información que nos has brindado, por el conocimiento, por el respaldo. Sabemos que es muy importante, como tú dices, abordar el tema de manera integral desde las acciones como ciudadanos, o sea, es una responsabilidad de todos porque la semilla es un bien común y estamos hablando del alimento y es algo que no se debe relegar a ciertos sectores. Entonces, muchísimas gracias. Como les pedimos disculpas a los que están en el canal de YouTube, la transmisión se hace un poco más lenta por estos canales, entonces vamos a proceder a dar los resultados los resultados de las pruebas y posteriormente se dará paso a las preguntas que están realizando porque no han llegado en simultaneidad. Entonces, nuevamente les pedimos
a los ponentes que ojalá pudieran estar disponibles, y si no, en la medida de lo posible vamos a dar esas respuestas. Entonces, muchísimas gracias, Germán, y te invitamos a continuar conectado para más adelante contar con las preguntas y las respuestas que nos puedas compartir. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? No sé si me escuchan, por favor me confirman. Albita. Vamos a hacer la presentación. Por favor, ¿alguien me puede confirmar si se está mirando la presentación? Sí, se está Sí, viendo. se ve bien. Ya se ve bien. Ponla en pantalla completa. Eso. Listo, muchas gracias, esa partecita nomás. Bueno, como ustedes saben, el muestreo lo hicimos pensando un poco en las semillas que están dentro de los productores de la red de guardianes de semillas, con el fin de hacer pública pues cómo están nuestros maíces, en qué estado se encuentran. Durante el mes de noviembre se solicitó a los nodos de la red las pruebas al centro de semillas para poderlas ingresar y registrar. Pues desafortunadamente pues por este contexto no lo logramos a presencial como todos los años. En los últimos años nos hemos reunido 100, 120 productores y guardianes de semillas a presenciar y aprender también a hacer la muestra. Como decía Diego, es una muestra sencilla y que todos la podríamos aplicar. En este año nos llegaron pruebas, pues las pruebas que fueron testeadas están Córdoba, Antioquia, Cauca y Nariño. Pues desafortunadamente algunos nodos no lograron hacer llegar la semilla debido a que no la tenían en el momento. Entonces para ellos pues está abierta también esta posibilidad que lo puedan hacer después para terminar en el mes de enero, ojalá enero-febrero, para volver a hacer un nuevo test de estos que no pudieron ser enviados, porque la mayoría de los maíces que nos han enviado ahora son los que se están sembrando o ya se sembraron ahora en octubre o se están sembrando en esta época que está lloviendo. Entonces es muy importante pues este test para tomar la decisión sobre los cultivos. Yo en esto ya no voy a ahondar el problema de la crisis alimentaria. Creo que ya los compañeros lo han hecho de manera extraordinaria, clara y concisa, de que es necesario asumir acciones como ciudadanos con esa responsabilidad alrededor de la alimentación. No solo, y sé que pues otros van a escuchar, nosotros no estamos en contra de la tecnología, estamos a favor de una vida y también a favor de un sentido común, porque estos modelos económicos en la agricultura, esa forma de producir alimentos, durante estos años nos han demostrado que es obsoletos, porque no vemos, nosotros como agricultores, como campesinos, no vemos que haya un desarrollo en el campo, ni que la dignidad de las personas que producen sea mejor. Al contrario, vemos una calidad de vida cada vez más deficiente. Y eso no solamente en la gente del campo, sino también en la gente de las ciudades que consume este tipo de alimentos. Y sí quiero resaltar que definitivamente existe la erosión genética y una pérdida considerable de la agrobiodiversidad. Estudios dicen que es el 80%, esto quiere decir que de 10 alimentos que conocíamos, 8 se han perdido y se han perdido para siempre. Y eso es gravísimo. Quizá no estamos viendo
y lo digo de manera vehemente, los impactos que tiene un otro componente de la naturaleza depende tanto del ser humano como son las semillas, y por eso esta responsabilidad. Si seguimos en este modelo, iremos caminando a la extinción, y eso es algo que no lo vamos a poder detener. Comparto mucho con Germán y con todos los otros ponentes, y también como principio, como parte de la organización de la Red de Guardianes. Hay un problema grave de ética, porque producir con venenos también es un problema de ética, ¿no? Y consumir alimentos con veneno también es un problema de ética, porque estamos violentando ese territorio que también es nuestro cuerpo. Entonces, y a nuestros hijos, y o sea, todo eso tiene que ver, yo creo que, y afianzar esa cultura ética entre nosotros como seres humanos. Y finalmente, todos estos procesos nos ayudan a construir paz con nosotros, con el territorio. Bueno, quiero en este momento agradecer con mucha voluntad, nos ayudó a hacer el muestreo. No sé si ellos puedan prender sus cámaras y se los pueda mirar. Sin embargo, quiero agradecerle al equipo de Agrofonur, a Nixon, a Adriana, a Mauricio, a Amanda, a Dana, que también estuvo acompañándonos, a Gloria, a Miguel y Juan Esteban, varios de los compañeros que estuvimos ahí al pie del cañón haciendo las muestras, porque pues desafortunadamente no pudimos ampliar ese equipo. Entonces el procedimiento, pues es el mismo, pero es dispendioso porque se realizaron 130 test. Entonces, bueno, siempre se demoraba un poco. Entonces quiero agradecer pues el trabajo, el compromiso, y pues también que hayan ayudado a que esos resultados se puedan dar. Sin más, quiero presentarles la prueba, el kit de detección que hemos utilizado de la InmunoStrip es STX 74500, que es el número que utilizamos. Eso debido también pues a las recomendaciones de algunos expertos, que es quien identifica tanto el BT como el RR, y que digamos que es como los transgénicos que son más difundidos acá en Colombia. Entonces, por eso hemos utilizado esta prueba que articula esos dos resultados. Solamente para información, nosotros venimos realizando este test desde el año 2015, sabemos que hay muestreos que se han hecho desde el 2012-2013, pero al estar nosotros en Nariño, y como no había permiso, aún no sigue habiendo permiso de sembrar cultivos transgénicos en Nariño por parte del ICA, entonces sentíamos que teníamos menos riesgo. Sin embargo, a partir de las primeras pruebas que hicieron en el 2015, nos dimos cuenta de que efectivamente sí hay riesgo, porque encontramos algunos maíces criollos de productores que habían conservado estas semillas contaminados. Y empieza pues todo lo que ya han comentado los compañeros, esta incertidumbre, y también pues esta responsabilidad de nosotros como ciudadanos, porque nosotros no queremos consumir transgénicos. Entonces es un derecho que también queremos asumir, y que también que prevalezca ante los otros derechos, ¿no? O sea, si hay alguien que quiere consumir transgénicos, pues que sea muy de su decisión, pero también hay gente como nosotros que no queremos consumirlos, y que al contrario queremos consumir semillas sanas. Entonces, desde la red hacemos estas pruebas desde el 2015 hasta la fecha, con diferentes resultados pues, que se han ido exponiendo a través del tiempo. Pues también hago la cuña si algunos quisieran profundizar. Gracias al grupo Semillas, la campaña Semillas de Identidad, han consolidado la información en un diagnóstico del muestreo, que posteriormente lo podemos pasar, y el MAMP nos ayuda a poner ahí el link. Sin más, los resultados de este año se hicieron 130 pruebas a los maíces, 112 muestras, o sea, quiere decir que muestreamos 112 maíces, y 18 contramuestras, muestras que se hicieron y que volvimos a mostrar porque teníamos alguna duda sobre el primer muestreo. O sea, no todas, pues hay varias en el procedimiento. A veces
para algún error de poner la tirilla, pensamos que puede afectar el resultado, entonces en los que tenemos alguna duda volvemos a hacer contramuestra. Todas las tirillas marcaron la línea de, bueno, a excepción de una, la línea de seguridad que nos da la certeza de que las pruebas están bien, están vigentes, entonces todas estuvieron con la marca de seguridad. Desafortunadamente, esperábamos, aunque, pues, como dice Germán, no es tan cierto que todo está lleno de transgénicos. De las 112 muestras, solo 12 salieron positivos. De los 12 positivos, eso quiere decir que encontramos transgénicos en esos maíces. Solamente 2 vienen de productores. Entonces, que vienen del Cauca, ahora lo vamos a ver más detallado los resultados, pero solamente 2 de estos maíces de los productores estarían contaminados. Hay un resultado que lo ponemos como dudoso, ya que se hizo una contramuestra y no es clara la línea que lo muestra. Vamos a tomar una muestra más grande posteriormente y vamos a definir, bueno, qué resultado nos arroja, porque ya hemos hecho 2 contramuestras y nos da el mismo resultado, pero no se evidencia la línea como tan profunda, entonces lo ponemos como dudoso todavía. Y también hicimos un ejercicio y igualmente algunos nodos mandaron semillas comerciales, o sea, semillas que bien alimentan a los pollos o de las que consumen como mazamorra o maíz molido para sopas. Entonces, esas también las muestreamos y son las que tienen los mayores datos de positivos, ya que casi de 10 que se compraron, las 10 resultaron contaminadas. Entonces, en el procedimiento, nosotros contamos con unos testigos de la prueba, eso quiere decir con semillas que sabemos que son transgénicas. Entonces, muestreamos 3 que efectivamente nos dan este resultado positivo de transgénico, tanto para RR como para BT. Y igualmente, pues, semillas que sabemos que no tienen transgénicos, que también han sido nuestros testigos y efectivamente siguen sin contaminación transgénica. Entonces, esto lo hacemos para que exista nuevamente la certeza de que evidentemente las tirillas están funcionando de manera correcta. Entonces, de las semillas con contaminación, está una lastimosamente procedente de Lerma, Cauca, del productor Alberto Rivera. Entonces pues vamos a conversar con ellos, o sea, lo estamos haciendo público, pero todavía no hemos conversado con el productor, para ver en qué estado está, si está sembrado, no está sembrado, pues son cosas que ya después el nodo nos contará, pero sale pues este resultado desafortunado. Un maíz también que procede del departamento del Cauca, del municipio de Patía, y dice que es comprado en tienda. Es un maíz amarillo entero, que la muestra la recolecta ERNEI, y que también nos sale positivo para los dos, para BT y RR, y un maíz amarillo que también procede del Patía, de un productor. La muestra la recolecta Carlos Muñoz, entonces que también sale positivo para BT. Entonces, bueno, esos son como los resultados. Este es de tienda, este no es de un productor, este es el que se compró en la tienda. Y estos dos sí son los resultados de los productores, de Carlos Muñoz en el tema en el municipio de Patía y de Alberto Rivera, que es en el municipio de Bolívar, en el corregimiento de Lerma.
Bueno, también hay la que les comento, que tenemos un resultado todavía dudoso, es del municipio es del departamento de Antioquia, una muestra que es recolectada por Danilo Gómez. Entonces vamos con ella tenemos todavía pues como está duda, vamos a volver a muestrear y vamos a ver si efectivamente mantiene ese resultado. O sea, no se ve claro que sea